Bienvenidos a Casa Sotelo, donde lo cotidiano también tiene una historia. Mi nombre es Edgar Sotelo. Hoy venimos a escuchar una historia de vida, un camino lleno de preguntas, decisiones, cambios y aprendizajes, que nos recuerda que detrás de cada etiqueta hay un ser humano con una experiencia diferente. El nombre del invitado de hoy es Alex. Hola Alex, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast Casa Sotelo, donde lo cotidiano también tiene una historia. Cuéntanos un poquito de tu historia, Alex, por favor. Hola Edgar, muchas gracias antes que nada por la invitación y por brindarme este espacio. A la orden. Mi infancia, fíjate que cuando yo era muy pequeño, recuerdo como 5 o 6 años, Okay, mi papá siempre estaba fuera de casa, okay, ¿no? Él trabajaba, él era transportista, entonces yo siempre me quedaba en casa con mi mamá, con mis hermanas, ¿no? uh-huh. Pues puras mujeres. Ok, eres el Entonces, único hombre en tu familia. tengo otro hermano, Ok, pero él no vivía con nosotros ok, en ese momento. Entonces, habían puras mujeres en casa y yo siempre veía cómo mi mamá se arreglaba, ¿no? Yo veía cómo mis hermanas, pues jugaban con sus muñecas, ¿no? ok. Y yo tenía mis carritos, Sí, sí, mis muñecos, ¿no? Pero yo decía, yo quiero jugar también con esto. ok, Entonces empecé a tomar las muñecas, ¿no? Con mi hermana. ok. Y yo sentía que algo que no estaba bien, que no era Que no era correcto, normal. que no era normal. Porque en casa pues siempre se nos enseñó que pues el color azul era para los hombres y Rosa para mujeres. el rosita para las mujeres, ¿no? Uh-huh, Entonces yo tenía en ese momento como un pequeño sentimiento de culpa porque me habían enseñado que eso no estaba bien. uh-huh, Entonces un día llega mi mamá del supermercado, yo entro a su cuarto, abro su closet uh-huh. y tomo un saco, un vestido y unas zapatillas. Ok, Me lo pongo y estaba en el cuarto, recuerdo ahí en el espejo grande que tenía mi mamá en su cuarto uh-huh. y ya me había puesto el vestido, un saquito y unas zapatillas de esas como cuadradas que usaban antes, muy Sí, cuadradas, sí. con un taconcito Taconcito chiquito. chiquito. Entonces entra mi mamá y abre la puerta y yo me espanté y se me queda viendo y me dice, cámbiate, porque ya viene tu papá para acá y te va a ver así. Pero te lo dijo molesta, sacada de onda, no hubo una reacción ahí. Me lo dijo sorprendida, Ok, estaba sorprendida, no, en ese momento no me regañó, no me gritó, pero sí como que no se esperaba eso, ¿no? A lo mejor ella esperaba llegar y verme estar jugando con con mis tus carritos. carritos o mis canicas. Ok, Entonces me dijo, cámbiate porque ya viene tu papá para la casa, por favor. ok. Y desde ahí me empecé a sentir miedo, empecé a sentir como esa sensación de que no estaba bien lo que estaba haciendo. Uh-huh. Entonces me cambio y me quito la ropa y ahí nace, ahí fue como ese despertar de, de ese, es como como de ese sentimiento, ¿no? Uh-huh. De querer hacer eso. Ok, Entonces, ya después de eso pasa el tiempo, pasan algunos años, ya tenía como 10 y empiezo a jugar con mis vecinos. Yo tenía un vecino ahí en una privada, uh-huh. cerca de mi casa, y siempre iba a jugar a mi casa, jugábamos fútbol abajo. Ok, Y un día me dijo, vente, quiero invitarte a mi casa. Entonces ahí estaban las privadas cerca de donde yo vivía y a mí me encantaba ir a jugar con él porque pues eran unas casas bonitas, ok. ¿no? Donde había juegos, áreas verdes. Sí, sí. Entonces entramos a su casa y ahí había su baño, me acuerdo que tenía un jacuzzi rojo. Super padre. Y yo mi pensamiento en ese momento era, pues a mí me gustaba porque yo decía, yo me quiero meter a nadar ahí. Ok, ok. Me imaginaba en ese tiempo como una alberca. Ya tenías 10 años. O sea, pasaron básicamente 3 años. Así es, pasaron como 3, 4 años Ok, aproximadamente. Entonces recuerdo que nos metemos ahí a la bañera, a nadar, a jugar y todo eso.
y ahí fue mi primer acercamiento con un chico. Ok, Ahí nos dimos un beso. ok. Y desde ese momento tú decidiste que era eso lo que querías. A partir de ese momento dijiste, me inclino hacia esto. Empecé a sentir, llegó un sentimiento de confusión. Ok, Después de ese beso me empecé a sentir confundido, empecé a sentir miedo, porque me habían enseñado en casa que los hombres, pues con las mujeres, claro. y que él, obviamente, pues viceversa, ¿no? Ujú, Entonces llegué a casa, llegué como asustado, con miedo, dije, ¿a quién se lo cuento? Empecé a tener miedo, ujú, ¿no? Pero fue una sensación que me gustó también, sí, sí. Y obviamente al chico con el que estabas también, seguramente. sí. Ok, Después hubo más contacto, empezamos a salir más, hasta que, pues, ahí fue como cuando tuvimos la primera relación sexual. ok, Después de eso pasaron como 2 meses y hubo contacto, ok, ya, sexual, donde nos empezamos a tocar, donde empezábamos, pues sí, ¿no? Obviamente, pues, a tocarnos y a ujú, eyacular, ok, mutuamente. No había penetración todavía, sí, sí. Era mera pero estimulación. era estimulación. Ok, Entonces ahí se despertó, pues, esa parte, ¿no? Sexual en mí. ok. En tu casa no se dieron cuenta desde qué momento empezaste tú a atraerte por tu mismo sexo en este caso. O sea, nunca tu mami te dijo, sabía que algo estaba pasando mal, nunca platicó contigo. ¿Qué crees? Que mi mamá nunca se dio cuenta de nada. Ok, Mis padres eran siempre de esas personas que estaban trabajando, que estaban, pues, haciendo su labor de padres, ok. pero no ponían mucha atención porque no había mucha información ni pensaban que esas cosas, pues, ¿cómo va a pasar en mi familia eso? Aparte era muy usual que en las familias no se hablaba mucho de sexo, ¿no? O sea, no teníamos una educación sexual en casa. A lo mejor en la escuela te platicaban de los órganos sexuales y todo ese show, pero en tu casa no era normal que te dijeran, ah, mira, esto es la educación sexual, normalmente a qué edad tienes que empezar a tener relaciones, tu situación, ¿no? No estaba tan normalizado. Entonces quiero suponer que fue parte de que tú te empezaste con la inquietud personal y seguiste. Pero platícame, Alex, después de ese momento en que ya tomaste la decisión, ¿qué siguió pasando con tu vida? Después de eso ya entré a la secundaria. Ok, Ya iba en segundo de secundaria. Yo peleaba mucho con uno de mis hermanos. Bueno, él ya se fue mucho tiempo, vivía con mis abuelitos, después regresó a casa. Entonces, desde que yo entré a la secundaria, yo peleaba mucho con él, ¿no? Nos peleábamos, me decía de cosas, siempre me decía, no, es que tú eres gay, tú eres maricón, ¿no? Mi mamá nunca, ni mi papá nunca me decían nada sobre eso, ujú, pero sí ya tenía como sí, modos de ser amanerado de ok, repente, ¿no? sí, sí. Entonces Y, mi hermano siempre me buleaba con esa parte, ¿no? Es que tú eres gay, te gustan los hombres, tú eres niña, y ¿no? tú lo negabas. Y yo decía, no, pues no soy así, ¿no? Ujú, Pero un hermano súper, súper, súper buleador, súper, siempre me golpeó, siempre estuvimos en ese tema. ujú, Entonces, ya después de eso, yo estaba en segundo de secundaria, recuerdo que estábamos en casa. ujú, Tuvimos una discusión, nos agarramos a golpes y se metió mi mamá. Entonces mi mamá le dijo, ya, déjalo. Entonces mi hermano le dijo, ¿por qué lo defiendes? Por eso es así de maricón. mm, ok, Entonces yo lleno de coraje le dije, sí, sí soy maricón, ¿y cuál es tu problema? Ahí fue cuando yo pues le confesé a mi familia pues, que era homosexual, que me gustaban los hombres. ok. ¿Y cuál fue la reacción de tu familia en particular después de que ya le dijiste la verdad? Todos en silencio, Sí, sí. todos porque yo estaba lleno de O sea, enojo. pero fue así de quiero platicar con ustedes. Nunca, ¿qué crees? Que en ese momento no. Ok, Y yo tampoco no quise porque yo sentía mucha vergüenza. ujú, En ese momento pues tenía 13 años. Entonces fue un tema que no se tocó. Ya después mi mamá habló conmigo y me dijo, ok, dice, no te preocupes, vamos a buscar ayuda, no estás solo, voy a ver qué puedo hacer, voy a platicar con tu papá. ujú, ¿Y qué crees? Que mi papá nunca tocó el tema conmigo. Nunca, nunca. O sea, mi mamá se lo contó, pero él nunca se acercó conmigo y me dijo, oye, hijo, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la situación? Nunca me dijo nada.
A lo mejor por no querer hacerme sentir incómodo y también a él le incomodaba. Sí, no hallaba yo creo que las palabras correctas, ¿no? Exacto. Ok. ¿Y esto fue después de cuánto tiempo? ¿A qué edad tenías cuando decidiste tú platicar con tu familia? Ya tenía yo 13 años, te 13 digo, años. ajá, iba en segundo de secundaria. Bueno, pasó esta situación de la pelea Ujú. y en una pelea lo dije y ya después pasaron como meses y ya fue cuando tuvimos una plática más amena. Ok, Entonces, pues ya seguí, entré a la prepa, todo eso, y igual ya yo ya sentía atracción por, por por los los chicos. hombres, claro, O sea, tú en ese momento tú ya sabías que era lo que querías realmente. O sea, no había para atrás, pues. así es. Ok. Posterior a esto, Alex, mm, sé que pasaste por otra transición. Platícanos un poco de cómo fue esa otra transición por la que pasaste. Claro, mira, ya cuando iba en la prepa, más o menos iba como en segundo semestre, este, yo empecé a conocer los antros, los bares, ¿no? Porque pues ya en la prepa sales, y que la chelita y que todo eso, Los entonces amigos. los amigos, entonces conocí mi primer antro gay, que Ujú. fue en el centro de Toluca, Ok, se llamaba Callejón. ok. Callejón 506, y entonces me invitaron ahí y yo empecé a ver, ¿no? Todo, cómo los chicos se besaban, el show de las drags, todo eso, y dije, esto es algo que a mí me gusta, Ujú, ¿no? Conocí una amiga en ese entonces, una chica trans, y yo la veía muy guapa, yo la admiraba mucho. ujú, Yo la admiraba, yo decía, wow, se ve muy guapa, ¿no? Yo quiero ser como ella. ujú. Entonces entré a la prepa y me empecé a dejar crecer bueno, ya cuando iba en la prepa, ya en segundo semestre, ya me empecé a dejar crecer el cabello. Pero fue mero gusto, fue por experimentar, o sea, ¿cómo te dio ese? Mira, en ese tiempo, ahorita te voy a explicar más adelante por qué. Hoy lo entiendo diferente, Ok, porque hoy hice una introspección, ok, pero en ese momento yo sentía que era algo que yo quería, que yo sentía. ok, Pero, pero no era eso, ¿sabes? Era más como yo crecí en un ambiente donde había mucho maltrato, donde habían golpes por parte de mi hermano, ujú. pues yo sentía que ser hombre, pues implicaba eso, ¿no? Sí, Ser golpes, golpes, maltrato. maltrato, de ser bien macho, ¿no? Sí, sí, De enfrentarse hacia la vida. ok. Entonces, yo no quería eso para mí, Ujú, ¿no? Porque yo tenía miedo. Entonces, pues a través para poder sobrevivir, mi instinto de supervivencia en ese momento, pues me hizo creer que yo quería ser una chica. ok. Ujú. Fue como en lo que yo me refugié. Entonces ve esta chica, salimos un día a la zona rosa y salimos ahí a un bar ahí en zona rosa muy bonito En la Ciudad de México. en la Ciudad de México, me vistió, me puso una peluca, ¿no? Pues me maquilló, yo no sabía nada de eso. Y entramos a un bar y ¿qué crees que se empezaban a acercar los chicos? Me invitaban un trago. Y todo eso que sentí esa noche, toda esa tensión, ese como afecto de los chicos, a mí me gustó mucho. Claro, o sea, si nos remontamos un poco, creo que eso es algo que te hacía un poco falta desde hace mucho, Sí, desde tu niñez, ¿no? Entonces lo reviviste y empezaste a un sentir. abrazo. Claro, sí, sí. Sí. Y luego, Alex. Y ya después, pues bueno, me gustó la atención que me dio y dije, bueno, esto es para mí, yo quiero ser una chica, ¿no? Empecé a dejarme crecer el cabello, iba en la prepa, te digo, empecé a usar pantalones más apretaditos, ya Ujú, tenía el cabello así como de honguito, así me empecé a dejar crecer el cabello, entonces en casa se empezaron a dar cuenta, ¿no? Sobre esta situación ujú. y yo dije, pues bueno, esto es lo que yo quiero para mí y yo soy así. Entonces recuerdo que mi papá y mi mamá me dijeron, ok, aceptamos que te gusten los chicos, pero lo que no aceptamos es que te vistas de mujer. Sí, sí. Pues fue un golpe muy fuerte en ese momento. Perdón que te interrumpa, Alex. Entiendo que pasaste de un lado a otro. Ok, si ya decidiste vestirte de dama, ¿ya no seguías teniendo atracción por los hombres o cómo estuvo esa transición? Sí, mira, siempre sí tenía atracción por los hombres, siempre la he tenido, Ujú, pero ahora como yo sentía como chica, ujú. a mí me gustaban mucho los chicos heterosexuales, ¿no? No me atraían los chicos gays, Ok, ok. ¿no? Yo los veía como parte de mis amigos, Ujú. pero a mí me gustaban mucho los chicos heterosexuales.
o Ok. bueno, heterosexuales, Sí, sí. ¿no? Era lo que a mí me llamaba mucho la atención. Ok. Entonces, ya después de todo esto, pues, bueno, empecé a dejarme crecer el cabello, ya lo tenía largo, y yo creí que esto era para mí, entonces tuve que enfrentarme a mi familia, tuve que enfrentarme a mis hermanos, a mis tíos, a O sea, las ¿volviste a hablar con ellos del tema ahora de otro cambio o simplemente se fueron dando las cosas? pues ellos me vieron cuando me iba dejando crecer el cabello, se fueron dando cuenta, hasta que, pues, un día yo les dije que yo iba a ser una chica porque yo les dije: "Yo soy una chica y esto es lo que yo quiero para mi vida". Ujú. Entonces mi hermano me corrió de la casa, empezó el rechazo, empezaron más golpes, ¿no? Entonces yo me refugié con mis amigas trans en la comunidad LGBT, ahí yo encontré refugio, Ok, porque cuando yo les dije esto a mi familia, que yo quería esto para mí, ellos me dieron la espalda completamente. ok. Ujú. Pero seguías en casa, ¿no? O sea, o te fuiste de tu casa, ¿qué pasó? Tuve que salir de casa. Ok. Estuve un tiempo en lo que duraron las discusiones, los pleitos, los golpes con mi hermano, y Ujú. después dije, pues yo no quiero esto para mí. Entonces tuve que salir de casa y me refugié, me fui a rentar, y fue cuando pues entré de lleno en este ambiente, ¿no? Ok. Ya tenía ahí 19 años, 19 años. Y 19 años. seguiste vestirte de mujer y andar en los antros y todo este show con, pues, con tu círculo social en ese sentido, ¿no? Y luego, Alex. Ya después empecé con las hormonas, me empecé a hormonizar, Ujú. ¿no? Ya tenía el cabello largo, ya, ya estaba feminizada en ese momento, ¿no? Ya me habían crecido un poco los pechos, ¿no? Con las hormonas, Ujú. empezaba a ponerme los parches, ¿no? Entonces, todo este proceso, pues, lo viví solo, ¿no? Lejos de la familia, ¿no? Refugiado, pues, en los amigos, ¿no? Sí, en tu círculo en el cual ya estabas como de alguna manera adoptado, Ujú. ¿no? Y luego, como chica trans en ese entonces, pues, no había como muchas oportunidades de trabajo, Ok. ¿no? Entonces, Es que hay mucha discriminación, supongo, ¿no? demasiada. Ok. Demasiada, entonces yo empecé a juntarme con amigas trans, pues yo veía que ellas se dedicaban al sexo servicio, ¿no? A la prostitución. Ok. Y dije, bueno, si no tengo ya casa, tengo que pagar una renta, tengo que comer, pues ¿cómo le voy a hacer? Y nadie me da trabajo. Claro. Entonces tuve que empezar a prostituirme también. Ok. O sea, tenías 19 años, ¿pasó de inmediato o cuánto tiempo tuvo que pasar para que tú tomaras la decisión también de hacer esto? Pasaron meses, ¿eh? De que Ok. salí de casa y ya empecé con el sexo servicio, ellas me enseñaron. No, yo aprendí, ¿no? De los consejos que ellas me daban, cómo tenía que hacerle, Ujú. cómo tratar a un cliente, ¿no? Qué decirle, qué no decirle. Ujú. Y así aprendí con mucho miedo, Claro. pero pues también en ese momento pues había mucha necesidad, ¿no? Sí, tenías que sobrevivir económicamente, ¿no? Y la Claro, herramienta que tenías en ese momento era esa. O sea, no tenías otra herramienta particularmente por el miedo al rechazo de la sociedad, ¿no? Como tal. fue un rechazo muy fuerte, ¿sabes? Porque todos los amigos que tenía cuando me conocieron de chico, muchos se alejaron, ¿no? Me dejaron de hablar. Y yo Claro. decía, ¿por qué me dejan de hablar si yo no les he hecho nada? Yo pasaba por la calle y ellos, pues, me veían pasar Como que y no te ven. como que no me conocían, como que no me veían, se seguían de Ujú. Hoy pues, para ti causó un impacto de, pues, no tengo a nadie, ¿no? O sea, te sentiste más solo aún. claro, pues yo decía: "No me quieren hablar", pues, no les hice nada, pero fui entendiendo poco a poco, Ujú. pues, que así es la sociedad, ¿no? Lamentablemente. Desafortunadamente, y entonces tuve que vivir este proceso con mis amigas y con mis amigos, solo en la prostitución y, pues, saliendo adelante con ahora sí que con lo que tenía a mi alcance solamente. Claro, sí, pues era tu Ujú. herramienta. ¿Y cuánto tiempo seguiste así, Alex? ¿Cuántos años? ¿Cuántos meses? 10 años 10 como años. chica trans. Ok, sí, Sí. bastante tiempo, Alex. Y esos 10 años básicamente te dedicaste a trabajar en ese sentido. ¿Qué crees? Que había lapsos en los que yo decía: "No, pues voy a salir de esto", ¿no? Ujú. Porque también veía los riesgos, veía el peligro, las Claro. situaciones que luego pasaban, ¿no? Que luego yo veía que a veces golpeaban a mis amigas, o se agarraban a golpes. Ujú. Eh, Situaciones muy fuertes, ¿no? Una vez tuve una experiencia con un cliente Ujú. que ya estaba muy borracho y, me invitó a su casa. Entonces, empezamos a tomar en su casa. Como yo ya lo había visto 2 o 3 veces, Ujú. pues bueno, accedí, dije: "Es de confianza, no pasa nada".
y todo, y ya cuando se puso muy tomado, quería golpearme, cerró la puerta con seguro. okey. Yo empecé, pues, a sentirme, dije: "¿Qué onda, no? ¿Qué está pasando?". O Sí, no era sea, normal. empecé a temblar, dije: "¿A quién le marco?". Le mandé mensaje a unas amigas, me dijeron: "¿Dónde estás?". Después me arrebató mi teléfono, ¿no? O sea, una situación fuerte, ¿no? Pues, ahí nos agarramos a golpes, ¿no? Con lo que pude me defendí, Okey. pues, sumamente, pues, no, muy triste, ¿no? Porque Lamentable que, pues, seguirá pasando, no sé por cuánto tiempo, pero es algo muy usual, ¿no? muy usual que pasa. Entonces, todas esas situaciones que han pasado, pues las he tenido que vivir, ¿no? Solo en este proceso. Ujú, Y pues mi familia nunca le platiqué así muchas cosas porque, pues por no querer preocuparlos, ¿no? claro. Y al final de cuentas, pues me iban a decir, pues tú te lo buscaste. Perdón, ¿regresaste a tu casa o desde a partir de que te saliste ya no regresaste con tu familia? No regresé, pero sí les marqué muchas veces para pedirles ayuda, mira, me pasó esto, me pasó el otro. Okey, Y sí, en cierto momento me decían, pues bueno, ¿dónde estás? Pero ya de tantas veces que igual que en la borrachera, que esto, que el otro, y te voy a ser honesto, porque pasa, o sea, no todo siempre es bueno y ya llega un momento en el que también se cansaron y me dijeron, pues bueno, si tú decidiste vivir esto, pues bueno, afronta tu vida, tu realidad, tu claro. realidad, ajá, Ujú. exacto. Entonces, pues así Okey, pasó. decides 10 años de trans y pasas por otra transición, Alex, según entiendo, ¿no? Platícame un poco de esa segunda, tercera transición, por favor. Claro que sí. Esto es como el parteaguas más impactante en mi vida, Okey, porque yo estaba seguro en ese momento que eso era lo que yo quería para mí, ujú. ¿no? O sea, Sí, 10 años es demasiado pues tiempo. sí, ¿no? Ya decía yo, es toda una vida, Sí, sí. ¿no? Entonces, mira, ya que estaba yo en este mundo de la prostitución y todo eso, Ujú, yo ya me sentía cansado, ¿no? Cuando yo ya estaba con un cliente y cuando esa persona estábamos, teniendo sexo y en esa parte de la penetración, ujú, yo decía: "¿Yo qué necesidad tengo de esto?". O ujú. sea, yo pensaba en ese momento cuando estábamos en el acto, yo ni siquiera ya lo disfrutaba, Edgar, te lo juro. Pero llegó como un flash a tu cabeza, a tu corazón, o sea, o, ¿cómo fue eso, Alex? Sí, ahí fue el primero, ahí cuando yo decía: "¿Yo qué necesidad tengo de estar pasando esto?". ¿No? Entonces después vienen más fiestas, vienen sustancias, ¿no? Ujú, Entonces, para no hacértelo tan largo, empezaba a consumir sustancias y alcohol. Entonces llega un momento en el que mi familia se da cuenta de esto ujú, y pues toman la decisión de ingresarme a un centro de rehabilitación, okey. donde yo viví mi proceso. ¿Pero tú accediste o te costó mucho trabajo acceder? O sea, tu familia te dice: "Alex, ya, esto ya es demasiado, necesitamos que te anexes". ¿Tú accedes de inmediato porque te das cuenta que realmente no estás del todo bien, o te costó trabajo acceder? Me costó trabajo, acceder porque yo decía que yo estaba bien, Ujú. que lo que a mí me pasaba era como los que toman en un día y que se ponen una borrachera y al otro día ya normal, Una cruda moral, ¿no? una cruda moral, Okey, pero la verdad es que ya había rebasado esos límites, ¿no? Por las cosas que hacía, la forma en la que me comportaba, las situaciones que tenía. Entonces, sí fue mi familia la que me dijeron: "Ya, basta". okey, O sea, ya te estás haciendo daño, nos estás lastimando y pues obviamente esto es desgastante. claro. Entonces toman la decisión de ingresarme a un centro de rehabilitación Ujú, y mira, ahí viene lo más impactante para mí. Yo cuando llego al centro a este proceso, en este centro de rehabilitación, ya ujú, llego cansado, ¿no? Ya no quería esta vida okey, para mí. Entonces, cuando yo estaba durmiendo, era la noche, yo ya era de madrugada, yo empecé a tener como un sueño. ujú, Yo tuve 2 sueños, y esto es algo que a mí me impactó mucho, yo lo platiqué con los encargados del centro, con las personas, con las redes de apoyo, los psicólogos, ¿no? Había también pastores. okey, Yo fui a yo les platiqué mi situación y yo tuve 2 sueños. En ese primer sueño, yo estaba durmiendo, eh, haz de cuenta que tenía mi cabello largo. De este lado, así mi cabello largo, ujú. y de este lado lo tenía cortito.
Ok. Fue como un sueño, no sé realmente qué significa, pero yo así lo sentí, ¿no? ¿Como tu doble identidad, algo así, Como Alex? una dualidad. Ok. Ajá, yo como mis 2 partes, ¿no? Ujú. Entonces yo dije: "¿Qué onda?". Desperté, era de madrugada, eran como las 3 4 de la madrugada, y desperté agitado. Dije: "No, mi cabello", me empecé a agarrar así mi cabello, Sí, sí. ¿no? Con miedo y con palpitaciones, ¿no? Entonces, después de esto pasa una semana y volví a tener otro sueño, Ujú. donde yo estaba sentado así en una silla y era como que como una estética donde estaban cortando cabello y yo ya no tenía mi cabello. Yo me agarraba así y dije: "Ay, ya no tengo mi cabello". Sí. Pero en ese momento ya no sentí tanto miedo como la primera vez. Ok. Sí recuerdo que sentía como tristeza, pero no sentía miedo como la primera vez. Ujú. Ya estaba, lo estabas como asimilando más, ¿no? Yo creo que más que eso era como que era algo que me estaba avisando que mi camino no era por ahí, Correcto. Ok. que mi camino era diferente. Ujú. No puedo decir a grandes rasgos si era correcto o incorrecto, pero la forma en la que yo estaba viviendo era sumamente, pues, deplorable. Ujú. Entonces algo me dijo, por ahí no es. Ujú. Entonces yo lo platiqué con los psicólogos y dije, bueno, pues a lo mejor fue por los miedos, por las situaciones que viví, por los traumas, Ujú. ¿no? Los golpes, La el infancia alcohol, y la todo. infancia, ¿no? Todo, dije a lo mejor. Después lo platiqué con el pastor Ujú. y me dijo, hijo, lo que a ti te pasó esas 2 noches fue revelación de Dios. Un fuerte aviso. Ujú. Tuve revelación por parte de Dios. Ok. Entonces empezamos a trabajar en eso, tuve redes de apoyo. Bueno, para este proceso de destransición, Ok. pues lo llevé obviamente con acompañamiento profesional, Ujú. con pastores, con psicólogos, con un psiquiatra, con un psicoanalista. Muchas personas, pues, sentí bonito porque se interesaron en la situación que Claro. estaba Le pasando pusieron mucho atención a tu caso, ¿no? y me apoyaron bastante, ¿no? Empecé a tomar mis terapias y todo. ¿Tú qué sentías? O sea, en ese proceso de alivio, ¿qué ibas sintiendo tú más o menos? O sea, que no extrañabas, sí extrañabas, pero te sentías mejor. ¿Qué crees? Que ahí fue cuando Dios empezó a darme mucha fortaleza, porque empecé a sentir mucha tranquilidad en mi corazón. Calma. Y dije, bueno, si esto es lo que Dios quiere para ti, pues adelante, ¿no? No tengas miedo, porque no te voy a negar, sentí miedo, empecé a sentir ansiedad, dije, si cambio, ¿qué pasa? ¿Qué Ujú. va a pasar con mi vida? Pero empecé a aceptarlo porque ya estaba cansado de la vida que tenía antes. Sí, sí. Entonces, pues empecé a aceptarlo y dije, sí, le voy a echar ganas, le voy a dar con todo, voy a empezar este proceso de destransición, voy a regresar a mi centro, a mi origen, Ok, y pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué planes tiene Dios para mí? ok. ¿Cuánto tiempo pasó este proceso para que, digo, yo no sé si en este momento ya te encuentres al 100, pero cuánto tiempo pasó de este proceso para que tú de plano tuvieras ya una visión más amplia de lo que habías vivido y de cómo te encuentras ahora? Fíjate que en ese proceso pasaron 3 meses en ¿Ok? lo que yo estaba día y noche pensando y ya me animé y dije, bueno, lo voy a hacer y era algo que yo ya quería porque en mi corazón ya quería estar tranquilo, ya quería estar en paz, Ujú. ya quería dejar de pelear con Lía en ese momento porque ese era mi nombre, Ok. con Lía, quería hacer las paces con ella y decir, bueno, si eres parte de mí, fuiste parte de mí, también viví cosas malas y también viví cosas buenas, Buenas. pero esto no es lo que quiero para Ok. mí a futuro. Entonces abracé a esa niña, ¿no? Y le dije, gracias por todo lo que me ofreciste, por todo lo que me diste, gracias por ser fuerte, por resistir en momentos en los que pues me sentía quebrarme y que Ujú. estaba solo, Claro. pero la solté. Pues fue parte fundamental de tu proceso y obviamente muy fuerte, pero al final tenías que vivirlo de esa manera para que te dieras cuenta que no era lo que necesitabas, ¿no? Claro. Entonces, tú decides soltar a Lía, le dices adiós a Lía
pero ¿qué pasa? ¿Ya no la extrañas? Eh, ¿Ya no tienes inquietudes? ¿Cómo estás viviendo ahora, Alex? ¿Qué haces ahora? ¿Qué inquietudes tienes al respecto? ¿A dónde vas? Pues mira, la recuerdo con mucho cariño porque pues Lia era una chica muy extrovertida, ¿no? Era todo un personaje, Sí, sí. era muy alegre, ¿no? Muy fiestera, muy sociable, ¿no? La recuerdo con mucho cariño, pero en esta etapa que estoy viviendo en este momento, Ujú, como chico, como varón, pues también la estoy disfrutando mucho, estoy disfrutando otra vez de mi familia, de nuevas oportunidades, ¿no? Y la verdad es que pues me siento contento. Ha sido un proceso difícil, claro, claro, porque otra vez el volver a adaptarme, es un proceso de adaptación, claro. Edgar, ¿sabes? Social, totalmente. O sea, tú hoy vuelves a ser el Alex, pero tu familia, tus amigos, ¿qué pasa, Alex, con eso? Eso es lo más complicado y justamente iba para allá, porque otra vez la gente como que se acostumbra, ¿no? Y me decía, ay, hola, ¿qué te pasó, no? Te cortaste tu cabello, entonces la gente como que se confunde, Ujú, ¿no? Y le entiendo, no los juzgo ni nada, al contrario, me gusta platicarles y si tienen alguna duda, con mucho gusto les contesto alguna inquietud que tengan, ujú, pero sí es como de que un día pues te vemos de chica y al otro día te vemos de chico y como que se sacan de onda y también claro, nuevamente viene el rechazo de las personas que les agradaba este personaje de Lía, ujú. pues ahora como que se alejan, ¿no? Lo que pasó la primera vez, Otra al revés. pero al revés, como cuando estaba de chico y me hice chica, muchos Ujú. se alejaron y ahora cuando muchos que me hablaban de chica, cuando me hice chico, como que se alejaron. Sí, sí, Pero claro. entendí, ¿sabes por qué entendí que se alejaron? Porque todas esas personas, solamente la mayoría chicos, en su totalidad chicos, solamente me hablaban por la parte del poder obtener como que, pues, algo, un beneficio sexual. Me Claro, sexualizaban demasiado, ¿no? okey. Los hombres, como a una, en ese tiempo yo como chica trans, Ujú. pues me sexualizaban mucho, ¿no? Y veían esa parte de morbo nada más, Sí, ¿sabes? claro. Entonces decían, ya no estás de chica, ya no traes mi atención, adiós. Adiós, claro. Sí, sí, Fue algo desgraciado, difícil, porque también me sentí el rechazo, Edgar. pero liberador para ti, Sí, Alex, ¿no? Porque claro, obvio, pues, digo, a nadie le gusta sentir el rechazo, pero tú ya estabas totalmente decidido que no era lo que querías. Entonces, así como soltaste al día, pues igualmente soltaste esa comunidad de personas que pertenecían a ese círculo social en el cual tú estuviste. Entonces, pues ahora yo te veo muy tranquilo, Alex. Qué bueno que ya estás con tu familia contento. Eh, Tengo una inquietud, Alex. Regresas de esa transición y ahora tu vida sexual, ¿qué pasa con tu vida sexual como Alex? pues mira, pues yo siempre he sido una persona que me adapto mucho y lo que a mí me gusta yo siempre lo expreso, ¿no? Ujú, En este sentido, pues mi vida sexual obviamente tuve que, cuando llevé este proceso, me alejé un tiempo de todo, ¿no? No de novios, de ligues, de amigos, para poder sanación total, encontrarme, claro, claro, para sanar también, porque era necesario. claro. O sea, eh, hoy me doy cuenta Ujú, que los chicos que a mí me gustan siguen siendo como le gustaban a Lía, chicos heterosexuales, ¿no? ok, Y no siento mucha atracción, a lo mejor por un chico gay, a ujú, menos que sea muy varonil. ok, Me gusta mucho la masculinidad en un hombre, ok, ¿sabes? Demasiado. Yo tengo muchos amigos que son femeninos y yo los quiero mucho, pero yo me identifico más en una amistad con ellos que ujú, como en una relación de pareja. ok. Pero digamos, regresas a tener gusto por los hombres, Claro. ok, que digamos, esto ya es como algo que ya, un estigma en ti, pues, Ujú. ok, ¿Qué crees que también estuve en la búsqueda, a lo mejor de probar con chicas? ok. ¿Lo Pero intentaste alguna vez? lo intenté en su momento, pero ¿qué crees que no? O sea, sí digo, son muy guapas, yo a las mujeres las quiero mucho, tengo Ujú, muchas amigas, las respeto, son maravillosas las mujeres y son muy hermosas, pero ¿qué crees que no sentí como esa conexión? O sea, sin problema estar con una chica y besarme con ella, ¿no? Pues claro, tener ujú, un faje, cualquier situación, sí, sí,
pero nada más lo haría por hacerlo. Y esa experiencia que tuviste con las mujeres en esta trayectoria tan grande que tienes, ¿en qué punto de tu vida la hiciste o la experimentaste? Lo hice cuando estaba en la secundaria y Ok, también ya de chica trans. ok, Porque en este mundo de cuando estuve yo en el sexo servicio, también pues llegó esa parte de que pues las parejas, matrimonios, ujú, pues se acercaban para que tuviéramos un encuentro, ¿no? claro, Swingers les dicen, ujú, ¿no? Y estaba con la esposa y con el esposo. Al mismo tiempo tuve varias relaciones así. ok. Y Como, también dijiste, no, no, sí y juego, pero no me gusta. no. Ella le decía a su pareja, no al señor, al chavo, en este caso, le decía, no, pues acércate, ¿no? Porque pues como que no, Sí, sí, no hay sí, conexión, no claro. puedo concentrarme. Entonces ahí me di cuenta. Porque no puedes decir que algo no te gusta cuando no lo has No las probado. juego, claro. Sí, sí, por supuesto. Entonces, pues también anduve en la búsqueda y ¿qué crees que sí? Lo puedo hacer sin problema, Ujú, no tengo tema, pero no siento pero no, conexión. no es lo tuyo. Alex, remontémonos nuevamente. Digo, me llamó la atención porque no lo habíamos platicado, pero remontémonos nuevamente a tu tiempo de recuperación y al Alex de hoy. Te sigues tratando, te sigues cuidando y ya tienes un nuevo trabajo, supongo. Ya estás otra vez con tu familia, tus amigos, tu otro círculo social que a lo mejor habías perdido, ya lo tienes otra vez, ¿no? Eh, ¿Qué sigue para ti, Alex? ¿Cuáles son tus planes? Pues mira, ahorita principalmente estoy muy contento porque pude recuperar a mi familia, hoy estamos más unidos, hoy convivimos más, ¿no? Hoy mi mamá se siente muy contenta de ver a su hijo, ¿no? Ujú, Bien, en recuperación, echándole ganas. claro. Hoy tengo un trabajo digno, hoy ya no me prostituyo, hoy estoy limpio de alcohol, de sustancias, hoy me siento libre. Ok. ¿Dejaste de tomar entonces? O sea, ¿fue una promesa contigo? ¿Hiciste algún tipo de juramento? Fue más que nada un compromiso conmigo mismo, con Alex, ¿Ok? fue un compromiso conmigo para poder salir adelante, porque yo creo que, digo, bueno, si vas a hacer, si yo en ese momento pensé y me lo propuse así, dije, bueno, voy a hacer este cambio, pero va a ser va a tener un propósito, Claro, y ese propósito es salir adelante. Entonces, como para regresar a lo mismo o empezar como por ahí otra vez, pues tarde o temprano me va a volver a jalar para claro. regresar a No, hacer y eso. seguramente no ha sido tampoco nada fácil para ti, ¿no? O sea, porque al final, pues, formó parte de tu vida y no sé, a lo mejor en el camino, en la calle, te encuentras a alguien que en algún momento formó parte de ese pedacito de tu vida, que te diga, ¿qué onda? Y que te mueva ahí un poco, pero tú ya tienes totalmente decidido que no es por ahí la cosa, ¿no? Entonces, yo te felicito mucho, Alex, porque es un proceso duro, Claro. muy duro, y, y, y que hayas tú tomado la decisión de seguir ese proceso tan grande. Pero ahora, Alex, me gustaría que a las personitas que nos escuchan, que nos ven, les pudieras dar una pequeña reflexión acerca de todo esto que estamos platicando. Y seguramente habrá muchas personas que han pasado situaciones como tú o que están pasando por una situación similar como tú. Me encantaría que pudieras darle una pequeña reflexión o bien que pudieras darles, a lo mejor están distraídos, están desconectados, no saben cómo guiarse. Me encantaría que pudieras apoyarlos en ese sentido. ¿Cómo pudieras, qué les pudieras decir, Alex? Para finalizar, Edgar, ¿me permitirías leer un pensamiento que escribí en casa Por mientras, supuesto que sí, Alex. sí? Dice, sobrevivir es una necesidad, pero la felicidad es un acto de rebeldía. Es dejar de pedirle permiso al mundo para encajar y atreverse a ser uno mismo. La felicidad no es un destino al que se llega, es la paz que se siente cuando dejas de huir y te abrazas a ti mismo. Qué bonito, Alex. Muchas gracias por compartir ese bonito pensamiento. Y pues bueno, nuevamente, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí, Alex. Bienvenidos. Esto es Casa Sotelo, donde lo cotidiano tiene una historia. Gracias, hasta luego. No te olvides de seguirnos en redes sociales como Casa Sotelo YouTube y Casa Sotelo en TikTok. Saludos.